continuando la serie de crecimiento, vamos a hablar entonces en este video sobre el Gordon Growth Model o el modelo de crecimiento de Gordon, muy utilizado para valorar empresas en la bolsa de valores. Básicamente lo que te dice es que el precio el día de hoy de una acción es una función de cuánto va a ser el dividendo que va a estar pagando a perpetuidad, cuánto es el costo de equity o el costo de capital menos la tasa de crecimiento a la que va a estar la empresa. Entonces, si yo tengo, digamos, una empresa que yo conozco el dividendo y digamos, yo tengo un dividendo de $100 y yo sé que, por ejemplo, la empresa actualmente, o digamos, ese earnings per share está un poco alto, digamos que esta empresa está dando un dividendo de $2 de earnings per share, digamos que el valor de esa empresa es $45, yo utilizando la fórmula de CAPM, que nosotros conocemos, si no les puedo dar el repaso, es la tasa libre de riesgo, que eso va a depender de la moneda y la inflación y una serie de factores que hay en el país que estoy usando mi instrumento. Normalmente, si estamos hablando de dólares, tendríamos que entonces estar utilizando la tasa libre de riesgo del bono del Tesoro de los Estados Unidos. Esto se multiplica por beta, que básicamente mide la variabilidad de esa empresa, de ese instrumento en relación al resto del mercado. Y entonces yo aquí lo que hago es que le resto el retorno que me está dando el mercado menos esa tasa libre de riesgo, y entonces ya tengo mi cost of equity. ¿Okay? Asumamos que tenemos un cost of equity de 10%. Ya habiendo tenido esto, podemos entonces calcular cuánto es mi G y poder determinar cuánto es el crecimiento de esa empresa. Ahora, podemos hacer evidentemente el caso contrario, cuando nosotros queremos asumir el crecimiento y lo que queremos calcular es cuánto debería estar valiendo el precio de esa acción. Pero ahora, si no tengo el crecimiento, yo lo que básicamente podría hacer para ordenar esto es multiplico ambos lados por cost of equity menos G. Entonces yo tengo cost of equity menos G por P0 es igual a DI, divido todo entre P0, me quedaría cost of equity es igual a D1, disculpen, aquí, D1 sobre P0, y básicamente puedo simplemente pasar esto del otro lado y tengo lo siguiente, que negativo G es igual a DI P0 menos KE, o básicamente multiplico todo por menos 1, me quedaría, y elimino los negativos, me quedaría KE menos entre P1. Ahora, este número es un número interesante porque esto es lo que llaman mi dividend yield. El dividend yield es básicamente un ratio que existe entre el dividendo que da la empresa sobre el precio de esa empresa en algún determinado momento. O sea que si yo le resto mi cost of equity a mi dividend yield, básicamente me está dando la tasa de crecimiento que el mercado está valorando. Normalmente, cuando estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, esto ya lo conocemos, esto se podría estimar y lógicamente esto ya también lo sabemos. O sea que cuando nosotros ya tenemos esos tres factores, podemos estar determinando cuál es esa G y cuál es la G que el mercado anticipa que se está valorando o que piensa que va a estar creciendo en perpetuidad. ¿Cómo se deduce esta fórmula? Bueno, esta fórmula realmente es otra manera de describir el valor presente, porque lo que pasa aquí es que nosotros sabemos que el valor presente neto, algunas veces lo encontrarán en Excel, por ejemplo, es el valor actual neto, pero en inglés lo llaman el NPV, el Net Present Value. Es básicamente esa suma de cash flows traídos a valor presente, ¿no? Entonces, traídos a valor presente. Entonces, ¿cómo yo podría determinar esta fórmula? Bueno, si yo quiero agarrar que el precio de una acción representa una serie de dividendos futuros, es muy sencillo. Entonces yo digo que el valor presente de una acción tiene que ser el dividendo en el año 1 sobre una tasa de descuento. Esa tasa de descuento es nuestro cost of equity. Eso le tengo que sumar a ese dividendo multiplicado por un crecimiento. Y entonces aquí vendría siendo mi cost of equity en el periodo 2, aquí sería el periodo 1. Entonces sigo sumando, que vendría siendo, vamos a llamar esto 1 más este crecimiento, ahora debería ser el 2 más este crecimiento.
Ahora esto estaría elevado a 3 porque es el tercer periodo y me voy así sucesivamente. Da el caso que al final cuando nosotros hacemos esta ecuación, la fórmula se puede resumir en que esto queda, simplemente se cancela aquí para que quede que es KE menos G. ¿Ok? Esto básicamente es una progresión y al final si hacemos la matemática nos vamos a dar cuenta que este número va a ser exactamente la suma de estos. Sobre todo porque valores muy hacia el futuro van a ser muy chicos y ese efecto va a ser menor. Hay pros y contras de utilizar esta fórmula. Uno de los principales problemas es que estamos asumiendo que la G es constante. Si ya vieron mi video conceptual sobre crecimiento, nosotros sabemos que hay empresas que pueden tener un crecimiento acelerado cuando está empezando o puede haber un boom en el que influye en ese crecimiento durante un periodo y que ese crecimiento no puede estar haciéndose a perpetuidad. O sea que si yo estoy calculando un crecimiento para el periodo P0, teniendo en cuenta el crecimiento del año anterior, podría estar sesgando un poco la data, ya sea positivo o negativo, porque yo podría estar diciendo que estoy asumiendo un crecimiento con un año malo o estoy asumiendo un crecimiento con un año muy bueno. Entonces, ese es uno de los principales problemas, asumen que la G es constante. Ahora, ¿qué pasa si la G es superior a KE o que esa G sea igual a KE? El modelo no funciona, porque básicamente te darías cuenta acá que si estás creciendo más rápido de tu cost of equity, obviamente aquí tendrías un número negativo y te distorsionaría esta ecuación. Si fuera lo mismo, sería dividiendo entre cero, lógicamente tampoco podrías tener este número. Así que este modelo tiene ese pequeño caveat que solamente funciona cuando tienes un cost of equity que es superior a tu crecimiento, que normalmente lo deberíamos esperar. Esto debería pasar en la enorme mayoría de las circunstancias. Si no estamos hablando de un instrumento que sea libre de riesgo, probablemente ese crecimiento sea mayor, que ese cost of equity sea mayor a ese crecimiento. Ahora, otra cosa que nosotros podemos ver que podría ser un problema, es decir que sí, ese crecimiento no solamente es constante, no solamente no es constante en el largo plazo, sino qué pasa si esa G es más grande que algún factor macroeconómico como digamos la economía. Ciertamente uno lo que espera es que haya crecimiento por lo menos por encima de la inflación, pero si el long run steady state del crecimiento de la economía es digamos 4% y yo estoy diciendo que a perpetuidad ese crecimiento es de 5%, eventualmente va a llegar un momento en que esa empresa va a ser mayor que la economía. Eso simplemente no tiene sentido. Entonces, más allá de que asuma un crecimiento constante, hay que pensar conceptualmente las limitaciones macroeconómicas. Ahora, hay otras cosas que podemos usar en este modelo. Esos son los pros y los contras de este modelo, pero no solamente es un cálculo rápido que se puede utilizar para el cálculo de las empresas, sino que también podríamos hacer un par de ajustes y darnos cuenta de otras identidades que hay con esta relación. Nosotros tenemos que P0 es igual a dividendos del año 1 sobre el cost of equity menos G. Pero podríamos hacer otra cosa. Un ratio muy utilizado en la valoración es lo que llaman el PE ratio. El PE ratio básicamente es precio entre las ganancias, un poco diferente a lo que nosotros teníamos con el dividend yield. El dividend yield lo que te mide es el dividendo entre el precio de la acción, que al revés es dividendo entre el precio de la acción. Aquí lo que te está midiendo es el EPS, que es el earnings per share, entre el precio. Entonces, pongamos esta fórmula acá. Precio entre la ganancia por acción o la ganancia por share. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera calcular ese número? Bueno, si yo divido esto entre earnings y esto también entre earnings, aquí tenemos el retention ratio. O tenemos el dividend payout ratio. Y podríamos calcular el retention ratio de aquí, porque el retention ratio es básicamente
1 menos el Dividend Payout Ratio. ¿Ok? Entonces, esa identidad también es buena para nosotros para poder calcular el crecimiento, porque cuando ya vayamos a ver los otros modelos, una de las cosas que nosotros queremos saber es precisamente esto, el cuánto se está reinvirtiendo en la economía. Entonces, de aquí ya podemos saltar a los otros conceptos, como por ejemplo el Sustainable Growth Rate, o la tasa sostenible de crecimiento, que por ejemplo usa el ROE por el 1 menos el Dividend Payout Ratio.